¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a continuar con el cálculo de derivadas utilizando fórmulas o bien reglas de derivación. Empecemos. El ejercicio que se nos presenta el día de hoy lo vamos a analizar. Vemos que contiene una menos raíz de 2 y aquí hay un paréntesis con un exponente. Pues bien, vamos a determinar qué tipo de expresión es esta para saber cuál de todas estas reglas pudiéramos utilizar para derivar dicha expresión. Pues bien, menos raíz de 2, si nosotros en la calculadora escribimos menos y luego raíz de 2, vamos a obtener un número real. Y ahí ya habíamos dicho que cualquier número real es considerado una constante. Por lo tanto, menos raíz de 2 es una constante. Esa constante está multiplicando a este paréntesis que yo le puedo llamar U. Lo llamamos U. Entonces tenemos una C por una U. Pero en esta ocasión esta U tiene un exponente, entonces es una C por una U a la N. Entonces, si buscamos en nuestras reglas de derivación, la regla a utilizar es la número 6, en donde tenemos una C por U a la N. Repito, C por U a la N. Pues bien, vamos a ir siguiendo los pasos que nuestra fórmula nos va dictando. En este caso, vamos a insertar nuestra ecuación. En este caso, nuestra ecuación se llama Y. Entonces, la derivada, ponemos una comilla a la Y para decir derivada de Y es igual, y vamos a ir escribiendo lo que la fórmula dice. Multiplicar n por c, es decir, multiplicar 3 por menos raíz de 2, más por menos, menos, y entonces es este 3 por esta raíz de 2. Por raíz de 2. Ahí está. Ya multipliqué n por c. Más por menos, menos. 3 por raíz de 2. 3 raíz de 2. Bien. ¿Qué más nos dice la fórmula? Multiplicar por u a la n menos 1. Es decir, esto que ya llevo aquí lo voy a multiplicar por lo que yo llamé u. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar por este paréntesis. Permítanme un segundo. Este paréntesis. Sería por, aquí ponemos por, pero fuera de la raíz. Ahí está, por lo que yo estoy llamando U. Y todo ese paréntesis, todo esto que estoy llamando U, lo vamos a elevar, vamos a elevarlo. Ahí está, elevado a la n menos 1. Si n vale 3 menos 1, nos queda 2. ¿Qué más nos dice la fórmula? Estamos en la fórmula 6. Ya multipliqué n por c por u a la n menos 1. Dice que finalmente lo multiplique por la derivada de u. Pues bien, entonces vamos a poner nuestro símbolo de derivada. Lo escribimos. Aquí está. Por la derivada con respecto a dx. ¿De acuerdo? Esto ya dejé ponerlo en negro, normal. Normal, ahí está. Por la derivada de quién? De lo que yo había llamado u. Lo que yo había llamado u, que es todo esto que está en rojo, ¿verdad? Pues bien, hasta aquí ya apliqué la fórmula número 6. Vamos a volver a visualizarla para que no nos quedemos con dudas. Tenemos una c, que es la menos raíz de 2, por una u a la n. La fórmula para una c por u a la n me pide multiplicar n por c. Multiplicamos n por c, más por menos, menos, 3 por raíz de 2, pues 3 raíz de 2. Luego nos pide multiplicarle la u
lo que yo llamé U, que es lo que está en color rojo, por eso lo puse en rojo para visualizarlo fácilmente, es la U elevada a la n menos 1. Si la n valía 3, 3 menos 1, entonces ahora obtenemos este 2. ¿De acuerdo? Ese 2, ahí está. Y luego dice, multiplica finalmente por la derivada de U. Multiplico finalmente por la derivada, que es el símbolo de derivada, ¿de quién? De U. Aún no terminamos de derivar, hemos terminado de aplicar la fórmula 6, pero no hemos terminado de derivar porque vean que aquí me surgió una nueva derivada. Pues bien, todo esto de la derivada hacia atrás, pues ya quedó resuelto, ya no hay nada que hacer ahí. Pero tenemos que derivar este paréntesis de aquí. Entonces, a todo esto que está aquí atrás, menos 3 raíz de 2, por lo que había llamado U al cuadrado, le vamos a multiplicar todavía lo que nos resulte de esta derivada. En esta nueva derivada que tenemos aquí, tenemos una suma algebraica. Y una suma algebraica, de acuerdo a la fórmula 7, tenemos que derivar cada uno de los términos de esa suma independientemente. Así vamos a derivar entonces este 7x cuadrada primero. Este 7x cuadrada es una c por x a la n. ¿Cómo derivamos una cx a la n? Multiplicando n por c, 2 por 7, 14, por la variable que es x, y esa x elevada a la n menos 1. Si la n vale 2, en este caso menos 1, 1, ya no hay necesidad de escribir entonces el exponente 1. Recuerden que el 1 no hay necesidad de escribirlo cuando está como exponente. Luego la suma me dice menos, escribimos menos, y aquí tenemos una c por una x. Y la derivada de una c por x, de acuerdo a la regla 3, es igual a c. Es decir, en este caso, es igual a 3. ¿De acuerdo? Luego sigue una resta y tenemos una c. Y la derivada de una c es 0. Y aquí no tiene caso escribir menos 0. Ya habíamos dicho que sumar o restar un 0 no nos afecta en nada, entonces se anula ese término y solo nos queda eso lo que está en el paréntesis. Ya no nos quedó ningún símbolo de derivada, ya no hay nada más que derivar, por lo tanto, esto de aquí, jóvenes, es la derivada de esta función y. Y' es igual a toda esta expresión. Pues bien, hasta aquí queda entonces este ejercicio. Espero se haya comprendido. Vamos al siguiente ejercicio. Vean, en este siguiente ejercicio tenemos una constante que multiplica a esta raíz. Pero como ya habíamos visto anteriormente, nuestro formulario no tiene ninguna que me pueda derivar una raíz. Entonces vamos a transformar esa raíz en forma de exponente. Lo vamos a hacer aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a 5 que multiplica, este 5 multiplica a esta expresión, pero esta raíz la voy a poner en forma de exponente. Entonces voy a reescribir esto. Bien, lo vamos a hacer. Ahí está. Esto que está dentro del paréntesis lo voy a poner en rojo. Eso que está dentro del paréntesis tiene como un exponente 9. Entonces, a ese 9, para anular esta raíz, lo voy a dividir. Ese 9 lo voy a dividir. Dejen poner mi división. Ese 9 lo divido entre el índice de la raíz, que en este caso el índice de la raíz, cuando no tenemos raíz visual, ¿cuánto vale ese? No tenemos índice visual, ¿cuánto vale ese índice? 2, ¿verdad? Recordamos que cuando no hay índice es una raíz cuadrada, por lo tanto el índice, aunque no lo vemos aquí, dividimos el exponente entre el índice de la raíz, nos queda 9 medios.
De aquí salió ese 9 medios. Y entonces, así como está nuestra expresión, ¿qué es lo que vemos en esta expresión? Una C que multiplica a una U, que es todo esto en rojo, y esa U está elevada a la N. Tenemos una C por U a la N. C por U a la N, nuevamente fórmula número 6. Pues bien, vamos a empezar a derivar. Entonces empezamos, Decimos, la derivada de y, es decir, y', va a ser igual, y de acuerdo a la fórmula 6 dice, a la n por c, es decir, 9 medios por 5. ¿Cuánto da 9 medios por 5? 9 por 5, 45. Pero ojo que estamos multiplicando quebrados y está en medios. Entonces son 45 medios. Explico bien. Este 5, para hacerlo quebrado, le ponemos un 1 abajo. Entonces 5 por 9, 45. Y el 1 que tiene abajo el 5, 1 por 2, 2. De ahí sale el 45 medios. Ya multipliqué n por c. Ahora dice por u. Vamos a retomar u. Ahí está. Control C. Por u. Y cerramos. Elevado. Toda esa u elevada. Vamos a elevarla. Déjenme elevar. Elevada. Ahí está elevada. ¿A la qué? A la n menos 1. Es decir, a este 9 medios le quito 1. ¿El 1 cuántos medios tiene? 2. Entonces a 9 medios le quito 2 medios. Me quedarán entonces 7 medios. Entonces pongo mi quebrado para poner 7 medios. Ahí está. Entonces, hasta aquí, ¿qué llevamos? Déjenme quitar este paréntesis que está de más. Ahí está. Hasta aquí, ¿qué llevamos? N por C por U a la N menos 1. ¿Qué me falta? Multiplicar por la derivada de U. Entonces, aquí todavía me falta multiplicar por, déjenme poner mi signo de derivada. Signo de derivada de sobre dx, ¿de quién? De lo que yo estoy llamando u, es decir, derivada de todo esto. Bien, ¿ya terminé de derivar? No, ¿verdad? Tengo todavía aquí una nueva derivada. Hasta aquí he dejado de aplicar la fórmula 6. Pues bien, de la derivada que me surgió hacia atrás, todo va a permanecer igual. ¿Sale? Solo falta derivar esto que yo llamé u. Y esa derivada está sencilla, la hacemos rápidamente. Aquí tenemos una c por x a la n. Su derivada es n por c, es decir, 6 por x a la n menos 1. A 2 le quito 1, 1, entonces queda solamente 6 a la x. Menos derivada de una cx. Derivada de una cx o solamente c, es decir, 4 en este caso. Menos la derivada de una c es 0. No tiene caso escribir menos 0. Un 0 que resta o que suma no me afecta en nada. Entonces la respuesta a mi derivada es esto que acabo yo de concluir. Así la derivada de la función y es toda esta expresión. Pues bien, jóvenes, hasta aquí hemos concluido con esta clase. Hemos practicado con la fórmula número 6. Espero se haya comprendido y nos vemos entonces en una siguiente clase.